La vida de Maite Perroni siempre pareció estar rodeada de un halo de luz. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, conquistó no solo a México, sino también a gran parte de América Latina y Europa, gracias a su carisma, su voz y su talento actoral. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección que mostraban las cámaras, se escondía una mujer vulnerable, humana, que como todas las demás aspiraba a lo más simple: ser feliz en el amor. Se sumerge en los inicios de su relación con el hombre que más tarde se convertiría en su esposo, y en cómo lentamente los signos de una tragedia sentimental comenzaron a emerger, hasta conducir a un desenlace doloroso e inesperado. Maite nació en Ciudad de México en 1983 y desde pequeña mostró inclinaciones artísticas. Su paso por el grupo RBD la catapultó a una fama que pocos artistas logran alcanzar en tan poco tiempo. Sin embargo, con la disolución del grupo, ella se enfrentó al reto de reinventarse. Fue en ese periodo de incertidumbre cuando comenzó a buscar un refugio en el amor, alguien que pudiera acompañarla en la vorágine de compromisos, giras y rodajes. Su vida amorosa había sido objeto de especulación constante por parte de los medios, pero siempre mantuvo un perfil discreto. Ese carácter reservado la llevó a idealizar la posibilidad de formar una familia estable, lejos de las luces y los titulares sensacionalistas. Y entonces apareció él, el hombre que prometía ser el compañero perfecto, el que parecía entenderla mejor que nadie, y que le juraba lealtad eterna. El primer encuentro fue casi cinematográfico. Maite lo describiría años más tarde como un destino escrito en las estrellas. Se conocieron en un evento social del medio artístico, un lugar donde las conversaciones superficiales abundaban. Pero aquella charla fue diferente. Él se mostró atento, caballeroso y sorprendentemente interesado en escuchar más que en hablar. Para Maite, acostumbrada a lidiar con hombres seducidos por su fama, fue refrescante encontrar a alguien que no pareciera intimidado por su carrera. Al poco tiempo, comenzaron a salir. Los paparazzi captaron las primeras imágenes de la pareja en restaurantes discretos, caminando de la mano por calles poco concurridas. Para los fans, era la confirmación de que la actriz había encontrado a su príncipe azul. La narrativa era perfecta, la estrella internacional y el hombre que parecía dispuesto a cuidar de su corazón. Los medios los apodaron la pareja del momento, y las redes sociales estallaban con mensajes de apoyo cada vez que Maite compartía alguna instantánea junto a él. Aun cuando todo parecía idílico, las grietas comenzaron a mostrarse desde el inicio. Amigos cercanos a Maite notaron que él tenía un carácter posesivo, disfrazado bajo la excusa de preocupación. Revisaba constantemente el teléfono, preguntaba por cada detalle de sus compromisos laborales, y solía mostrarse incómodo cuando ella tenía que grabar escenas románticas en sus telenovelas. Al principio, Maite lo interpretó como un gesto de amor, como una prueba de que él realmente la valoraba. Pero con el tiempo, esa vigilancia se volvió asfixiante. Las discusiones se hacían cada vez más frecuentes. Él la acusaba de dedicarle más tiempo a su carrera que a su relación, de no estar disponible emocionalmente, de vivir para sus fans. Ella, por su parte, trataba de justificarlo. Pensaba que su inseguridad era natural al estar involucrado con una figura pública. Sin embargo, una voz interna comenzaba hasta a advertirle que esa no era la dinámica de una relación sana. A pesar de las diferencias, la pareja decidió dar el gran paso: el matrimonio. La boda fue un evento espectacular, digno de las revistas del corazón. Maite lucía radiante con un vestido blanco de encaje, mientras él la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Los invitados, un selecto grupo de familiares y amigos, aplaudieron emocionados cuando ambos intercambiaron votos que parecían sacados de una película romántica. Prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, pronunció él con voz temblorosa. Maite, entre lágrimas, respondió con las mismas palabras. En aquel instante,
Ella realmente creyó que había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba. Por fin podría combinar su carrera artística con una vida familiar plena. Se hablaba incluso de planes de tener hijos, de construir un hogar sólido lejos del ruido mediático. Para el público, la historia era inspiradora. La mujer que había vivido bajo la presión de la fama por fin había encontrado su refugio. Pero la luna de miel fue la primera señal clara de que la relación estaba cimentada sobre un terreno inestable. En lugar de ser un viaje lleno de romance y complicidad, estuvo marcado por reproches. Él cuestionaba a Maite sobre su vestuario, sobre las miradas de los camareros en los restaurantes, sobre los mensajes que recibía de colegas y amigos. El paraíso tropical en el que habían decidido celebrar su amor se convirtió en un escenario de discusiones constantes. Maite intentaba calmarlo, asegurarle que no había nada de qué preocuparse, pero sus palabras parecían alimentar aún más su desconfianza. «No entiendes lo difícil que es para mí compartirte con el mundo», le dijo él una noche, con un tono que mezclaba vulnerabilidad y reproche. Ella, conmovida, lo abrazó y prometió ser más atenta. Lo que no sabía es que aquel era solo el comienzo de una tormenta emocional que la arrastraría hacia el dolor más profundo. Pocos meses después del matrimonio, comenzaron a circular rumores en los medios. Fotografías borrosas, supuestos testimonios anónimos y titulares llamativos afirmaban que él había sido visto en compañía de otra mujer. Al principio, Maite desestimó esas historias como simples inventos de la prensa amarillista. Su esposo, al ser confrontado, lo negó rotundamente y la acusó de desconfiar de él. «Son inventos, amor. Quieren destruir lo que tenemos porque no soportan vernos felices», le decía con una convicción que desarmaba cualquier duda. Sin embargo, los rumores no desaparecían. Al contrario, se intensificaban. Cada semana aparecía una nueva evidencia. Un mensaje filtrado, una fotografía tomada desde lejos, un comentario de alguien que decía haberlos visto juntos. La presión mediática comenzó a erosionar la tranquilidad de Maite. Dormía poco, se mostraba distraída en las grabaciones y evitaba hablar del tema en entrevistas. El brillo en sus ojos, tan característico, comenzó a opacarse. El momento crucial llegó cuando Maite, impulsada por la intuición, decidió revisar el teléfono de su esposo mientras él dormía. Lo que encontró fue un intercambio de mensajes que no dejaba lugar a dudas. Declaraciones de amor, planes de encuentros secretos, confesiones íntimas. La otra mujer no era una simple amiga, sino alguien con quien él mantenía una relación paralela desde hacía meses. El mundo de Maite se derrumbó en cuestión de segundos. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras leía una y otra vez aquellas palabras. El dolor no provenía únicamente de la traición, sino también de la certeza de que había ignorado las señales durante demasiado tiempo. Recordó cada gesto posesivo, cada discusión, cada rumor, y comprendió que la verdad había estado frente a ella desde el principio. La desilusión fue tan grande que incluso sintió dificultad para respirar. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, imposible de inhalar. La mañana siguiente, Maite decidió enfrentar la situación. Con el teléfono en la mano y el corazón destrozado, le mostró los mensajes a su esposo. Al principio, él intentó negarlo, alegando que se trataba de malinterpretaciones, pero las pruebas eran irrefutables. Entonces cambió de estrategia. Culpó a Maite de su propia infidelidad, diciendo que se había sentido solo, descuidado, relegado a un segundo plano frente a su carrera. «Si me hubieras dado más atención, no habría buscado en otra parte lo que me faltaba contigo», le dijo con frialdad. Ese argumento fue un golpe aún más doloroso. Maite, que siempre había tratado de equilibrar su vida profesional con la personal, se sintió injustamente acusada. Comprendió que no solo había sido víctima de una traición, sino también de una manipulación emocional que la había llevado a cuestionarse a sí misma. A partir de ese día, la relación se volvió insostenible. Aunque intentaron mantener las apariencias en público, la distancia emocional entre ambos era evidente. Maite dejó de sonreír en las alfombras rojas
evitaba las preguntas sobre su matrimonio y se refugiaba en su trabajo como mecanismo de escape. Sin embargo, cada vez que llegaba a casa, se encontraba con el peso de una soledad insoportable. La traición había herido su autoestima de manera profunda y comenzaba a cuestionarse si alguna vez había conocido realmente al hombre con el que se casó. De esta historia, no es solo el relato de un matrimonio que se resquebraja por la infidelidad, sino también el testimonio de cómo incluso las figuras más admiradas pueden verse atrapadas en dinámicas tóxicas que destruyen lentamente el espíritu. Maite Perroni, símbolo de éxito y resiliencia, se convirtió en protagonista de una tragedia íntima que el mundo pronto conocería. Su historia es un recordatorio de que la fama no protege de la traición y que el dolor del desamor puede ser tan devastador como cualquier otro infortunio. Todo comenzó con una filtración aparentemente insignificante. Una fotografía borrosa publicada en una revista de espectáculos de circulación nacional. En ella se veía a su esposo acompañado de una mujer de cabello largo, saliendo de un restaurante en Polanco, a altas horas de la noche. Aunque la imagen no era del todo clara, los titulares no dudaron en afirmar que se trataba de la amante de Maite Perroni. En cuestión de horas, la noticia fue replicada por portales digitales, blogs de farándula y programas de televisión. Las redes sociales, siempre ávidas de escándalos, estallaron en comentarios, especulaciones y memes. Algunos defendían a Maite, otros acusaban al esposo de ser un oportunista. Y no faltaban quienes señalaban a Maite de no haber sabido cuidar a su marido. El juicio público había comenzado. Para Maite, aquello fue un golpe brutal. Apenas estaba intentando procesar en privado la traición cuando, de pronto, su dolor se volvió espectáculo. Los paparazzi comenzaron a perseguirla a la salida de los estudios de grabación, gritándole preguntas hirientes. «Maite, ¿es verdad que tu esposo te engaña? ¿Ya viste las fotos de la otra mujer? ¿Es cierto que piensas divorciarte?» Los micrófonos y las cámaras la acosaban en cada esquina. Incluso en los aeropuertos, donde antes se mostraba sonriente con sus fans, ahora bajaba la cabeza, usando gafas oscuras para ocultar sus ojos enrojecidos por el llanto. Lo que más le dolía no era tanto la curiosidad del público, sino la falta de respeto hacia un dolor que, en cualquier otra mujer, habría sido considerado sagrado y privado. La comunidad de seguidores de Maite, extendida en toda América Latina, reaccionó con una ola de solidaridad impresionante. En Twitter, el hashtag #LiaPoFuerzaMaite se convirtió en tendencia. Cientos de mensajes llegaban cada día a sus cuentas oficiales. Palabras de aliento, declaraciones de admiración y frases de apoyo. Algunos fans incluso organizaron campañas digitales para denunciar la infidelidad del esposo, compartiendo fotos y pruebas de sus encuentros con la amante. Sin embargo, ese apoyo también tenía un lado oscuro: la sobreexposición. Cada publicación, cada mensaje, cada etiqueta recordaba a Maite lo que estaba viviendo. No había espacio para olvidar, ni siquiera por un instante. Su celular vibraba constantemente, no solo por trabajo, sino por una avalancha de notificaciones que le recordaban su tragedia. En medio del caos mediático, la identidad de la amante salió a la luz. Era una joven vinculada al mundo del entretenimiento, aunque en un papel mucho más discreto que el de Maite. Las revistas pronto comenzaron a publicar fotografías suyas, describiéndola como la nueva rival de la actriz. La mujer, lejos de esconderse, dio entrevistas en las que sugería que su relación con el esposo de Maite era auténtica y que había comenzado mucho antes del matrimonio. Estas declaraciones fueron gasolina sobre el fuego. La prensa hablaba de un triángulo amoroso digno de una telenovela, con titulares cada vez más sensacionalistas. El engaño que destroza a Maite Perroni, la doble vida del esposo de la estrella. Ella asegura que es el verdadero amor. Para Maite, leer esas palabras fue un martirio. No solo había sido traicionada, sino también humillada públicamente por alguien que parecía disfrutar del escándalo. Presionado por la avalancha mediática, el esposo de Maite decidió dar su versión.
En una entrevista exclusiva para un canal de televisión, negó categóricamente que estuviera engañando a su esposa. Aseguró que las fotografías habían sido malinterpretadas y que su relación estaba más fuerte que nunca. Incluso llegó a afirmar que los enemigos de la felicidad estaban intentando destruir su matrimonio. Estas palabras, lejos de calmar las aguas, generaron aún más polémica. Muchos las interpretaron como un intento desesperado de salvar su reputación, mientras otros criticaban a Maite por seguir con un hombre que claramente no la valoraba. Una parte del público, además, comenzó a especular que todo era un montaje publicitario para atraer atención. El dolor de Maite se trivializaba en un circo mediático sin fin. Ante tanta presión, Maite optó por el silencio. No concedió entrevistas, no publicó comunicados, no respondió preguntas. Su estrategia era clara: no darle más material a los medios. Sin embargo, ese silencio también fue interpretado de múltiples formas. Algunos lo veían como dignidad, otros como confirmación de los rumores. En privado, la actriz estaba rota. Pasaba noches enteras llorando, evitando el contacto incluso con sus amigos más cercanos. Sentía que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Lo único que mantenía su cordura era el trabajo, las grabaciones, los ensayos, las presentaciones. Aunque su rostro en pantalla parecía sereno, detrás de cámaras se derrumbaba en lágrimas. El escándalo dividió al mundo del espectáculo. Algunos colegas de Maite salieron en su defensa públicamente, asegurando que ella era una mujer íntegra que no merecía lo que estaba viviendo. Otros, en cambio, prefirieron mantenerse al margen, temerosos de quedar involucrados en un asunto tan mediático. Incluso dentro del círculo cercano de Maite, hubo quienes la aconsejaron perdonar, para evitar un divorcio que pudiera manchar su imagen. La idea de que una mujer famosa debía soportar ciertas humillaciones para mantener las apariencias era un eco de viejas tradiciones machistas que Maite ya no estaba dispuesta a aceptar. Pero en ese momento, su fuerza se debilitaba bajo el peso de las presiones externas. El estrés constante comenzó a pasar factura en la salud de Maite. Perdió peso de manera alarmante, sufría de insomnio y ataques de ansiedad. En varias ocasiones tuvo que ser atendida por médicos durante las grabaciones debido a mareos y descompensaciones. Los rumores incluso hablaron de una posible depresión clínica. Ella misma, en conversaciones privadas con sus familiares, confesaba sentirse al borde del colapso. El escándalo no solo le había arrebatado la paz, sino que amenazaba con destruir su carrera. Los productores temían que su imagen pública se viera demasiado deteriorada para protagonizar nuevas telenovelas. El dolor personal se transformaba en un obstáculo profesional. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal implacable. Mientras algunos defendían a Maite con pasión, otros no dudaban en culparla. Seguro ella no lo atendía, escribían. Así son las actrices, siempre ocupadas con su fama. Ese doble estándar de género, que tantas veces había afectado a mujeres públicas, se repetía una vez más. El esposo, en cambio, recibía comentarios de burla o incluso de admiración por tener a dos mujeres a la vez. Esa diferencia en el trato reflejaba crudamente cómo la sociedad suele juzgar con mayor severidad a las mujeres que a los hombres en temas de infidelidad. El escándalo trascendió las fronteras de México. Medios de España, Argentina, Brasil y Estados Unidos comenzaron a cubrir la historia. Maite, que era querida en todo el continente por su paso en RBD, se convirtió en el centro de titulares internacionales. La narrativa era clara. La estrella latina que lo tenía todo, víctima de una traición que parecía sacada de una telenovela. Para la actriz, aquello fue una nueva forma de tortura. Ya no podía viajar sin que los periodistas extranjeros le preguntaran por su matrimonio. La intimidad que tanto había intentado proteger se había evaporado por completo. En medio de todo este caos, Maite se enfrentaba a un dilema interno. ¿Debía divorciarse y poner fin a esa pesadilla? ¿O intentar salvar lo que quedaba de su matrimonio? Cada opción tenía un peso enorme. El divorcio significaba reconocer públicamente la traición
y exponerse a un proceso mediático aún más intenso. Pero perdonar implicaba seguir viviendo con alguien en quien ya no confiaba, alguien que había destrozado su autoestima. Las noches de insomnio estaban marcadas por esa pregunta sin respuesta. Su familia le aconsejaba priorizar su bienestar, pero los compromisos profesionales y la presión social complicaban la decisión. Maite estaba atrapada en una encrucijada emocional que la consumía día tras día. Tras semanas de negación y silencio, Maite se encontró frente al espejo, irreconocible. Los ojos hundidos, la piel pálida y la sonrisa ausente eran un reflejo de lo que el escándalo le había hecho. Sentía que había perdido no solo a su pareja, sino también la confianza en sí misma y en la idea de que el amor verdadero pudiera existir. La ansiedad y el insomnio se volvieron insoportables. Pasaba noches enteras mirando el techo, escuchando en su mente una y otra vez las frases crueles que su esposo le había lanzado para justificar su traición. Si me hubieras dado más atención. Aquellas palabras eran dagas invisibles que la atormentaban sin descanso. Fue en ese punto cuando comprendió que, si no ponía un límite, su vida entera se derrumbaría. No solo corría riesgo su salud emocional, sino también su carrera, su reputación y sus relaciones más cercanas. El divorcio se presentó entonces como una salida inevitable. Aunque la idea de enfrentar un proceso legal tan mediático la aterraba, también sabía que seguir en aquel matrimonio equivalía a condenarse a una lenta agonía. Prefiero pasar por el dolor de una separación pública que seguir muriendo en silencio en mi propia casa, confesó a una amiga íntima. Con el apoyo de su familia, Maite contactó a un abogado especializado en casos de celebridades. El proceso sería largo y desgastante, pero necesario. Una vez iniciado, nada volvería a ser igual. Los documentos filtrados, las declaraciones cruzadas, la exposición mediática alcanzarían niveles que incluso ella no había imaginado. Cuando Maite le comunicó su decisión, su esposo reaccionó con furia. La acusó de destruir la familia, de rendirse demasiado rápido, de dejarse manipular por los medios. Todo esto es una trampa mediática. Tú deberías estar a mi lado, le dijo, como si aún tuviera derecho a reclamar lealtad. Incluso intentó convencerla con promesas de cambiar, de dejar atrás a la otra mujer, de empezar de cero. Pero para Maite esas palabras ya no significaban nada. Había cruzado un punto de no retorno. Una vez rota la confianza, no había manera de reconstruirla. La noticia del divorcio fue, como era de esperarse, dinamita para los medios. Revistas y programas de televisión abrieron con titulares como «Maite Perroni pone fin a su matrimonio, traicionada y humillada». La estrella de RBD inicia proceso de divorcio tras escándalo de infidelidad. El adiós definitivo. Maite se libera del hombre que la engañó. Los paparazzi no la dejaban en paz. Seguían cada uno de sus movimientos. Las visitas al juzgado, las salidas con sus abogados, incluso sus momentos de ocio con amigas. Cada lágrima, cada gesto serio, cada silencio era interpretado, analizado y reproducido hasta el cansancio. Mientras tanto, la amante no perdió la oportunidad de hablar ante los medios. Dio entrevistas donde se autoproclamaba como la verdadera pareja del esposo de Maite, asegurando que la relación entre ellos era auténtica y que tarde o temprano saldría a la luz de manera oficial. Estas declaraciones fueron como cuchillos que profundizaban la herida de Maite. Los fans de la actriz reaccionaron con indignación, inundando las redes sociales con mensajes de rechazo hacia la otra mujer. Sin embargo, por más apoyo digital que recibiera, Maite no podía evitar sentir que su intimidad estaba siendo pisoteada una y otra vez. Para protegerse del ruido, Maite decidió aislarse. Pasó semanas sin aparecer públicamente, refugiándose en la casa de sus padres. Allí encontró el calor de un hogar que la acogía sin juzgarla, donde podía llorar sin ser observada y donde el amor era incondicional. Durante ese tiempo, se permitió reconectar con lo esencial: la familia, los recuerdos de su infancia, las raíces que le recordaban que antes de ser una estrella era simplemente una mujer con sueños y fragilidades. Ese retiro se convirtió en una especie de terapia silenciosa,
que la ayudó a recomponer poco a poco los pedazos de su corazón. El verdadero renacimiento comenzó cuando Maite decidió volver al trabajo. Aunque al principio tenía miedo de enfrentar a la prensa, comprendió que su carrera era también una fuente de fuerza. Aceptó participar en un nuevo proyecto televisivo, donde encarnaría a una mujer que, curiosamente, también había sufrido una traición. Ese papel le permitió canalizar su propio dolor, transformando la herida en arte. Cada lágrima en escena era real. Cada grito de rabia provenía de sus entrañas. El público lo notó. Sus interpretaciones se volvieron más intensas, más profundas, más auténticas. La crítica destacó su madurez actoral, y muchos espectadores se identificaron con su lucha personal. Lo que parecía una tragedia irreparable comenzó a convertirse en una historia de resiliencia. Maite decidió hablar abiertamente, no de los detalles de su divorcio, sino del proceso de sanar. En entrevistas confesó que había pasado por momentos muy oscuros, pero que gracias al apoyo de su familia, sus amigos y sus fans, había encontrado fuerzas para seguir adelante. Esa sinceridad conmovió al público. Miles de mujeres, que habían atravesado situaciones similares, se sintieron reflejadas en sus palabras. Maite se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de empoderamiento femenino, en un ejemplo de cómo es posible levantarse después de ser traicionada. Años más tarde, cuando las aguas se calmaron, Maite reconoció que aquella experiencia, aunque dolorosa, había sido también una lección invaluable. Aprendí que el amor verdadero comienza en una misma, que nadie debe soportar humillaciones por miedo al qué dirán, que la dignidad es lo último que se debe perder, declaró en una conferencia. El matrimonio terminó, pero Maite salió más fuerte. Transformó el dolor en motor, la humillación en fortaleza y la caída en oportunidad de renacimiento. Lo que en un inicio parecía el final de todo, se convirtió en el comienzo de una nueva etapa. Hoy, cuando los fans recuerdan este episodio, no lo hacen con morbo, sino con admiración. Porque Maite Perroni demostró que incluso las estrellas más brillantes son humanas, que pueden caer, pero también levantarse con más fuerza. Su historia no es solo la de una traición, sino la de una mujer que se negó a ser víctima y eligió ser protagonista de su propio destino. En el imaginario colectivo, el final de su matrimonio quedó grabado como una tragedia mediática, sí, pero también como un testimonio de resiliencia. Y aunque el dolor nunca desaparece del todo, Maite logró transformar su final trágico en una nueva oportunidad para reinventarse. El relato del final trágico de Maite Perroni es, en el fondo, una metáfora universal. Cualquiera, sin importar la fama o el éxito, puede ser víctima de la traición, pero también demuestra que el verdadero poder está en cómo se elige enfrentar esa herida. Maite eligió la dignidad, la fortaleza y la reconstrucción. Perdió un esposo, sí, pero ganó algo mucho más valioso: la certeza de que es posible levantarse, sanar y volver a brillar. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con un like y compartir este video con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos, llenos de noticias, análisis y relatos emocionantes sobre tus artistas favoritos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta gran familia.